Su vieja casa de campo. El viento movía lentamente las cortinas, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. A simple vista, todo parecía en calma, pero dentro de ella hervía una tormenta que llevaba años conteniendo. Su esposo Mark había muerto hacía ya 7 años. A los ojos de todos, era el matrimonio perfecto. Él, un hombre carismático y generoso. Ella, una mujer dulce y reservada. Pero la verdad estaba lejos de ese retrato familiar. Helen sabía secretos que nadie más conocía. Secretos que si salieran a la luz, cambiarían la historia de su familia para siempre. Mark había dejado una gran herencia. $7 millones que, según los papeles, desaparecieron misteriosamente tras su muerte. Nadie sospechó nada, nadie excepto Helen, porque fue ella quien los escondió, no por codicia sino por justicia. Durante años había sido humillada, manipulada y traicionada por el hombre que todos consideraban un héroe. Un día todo esto será tuyo, cariño, solía decirle Mark con su sonrisa hipócrita. Pero Helen sabía que esas palabras eran tan falsas como su amor. Cuando lo encontró sin vida en su estudio, no lloró, no gritó, solo lo miró en silencio y pensó, por fin terminó. Desde entonces vivía sola. Su hija Laura se había casado y apenas la visitaba. No sabía nada del dinero, ni de los secretos de su padre. Para ella su madre solo era una mujer mayor y solitaria que se negaba a vender la casa familiar. Pero esa tarde, mientras el reloj marcaba las 6, Helen recibió una llamada que cambió todo. Era Laura. «Mamá, tengo una gran noticia», dijo con entusiasmo. «Nos mudamos a Colorado. Queremos estar cerca de ti. Y tenemos planes para renovar la casa». El corazón de Helen se detuvo por un segundo. Renovar la casa significaba abrir paredes, levantar el suelo, descubrir cosas que debían permanecer ocultas. «¡Qué sorpresa, querida!», respondió Helen con voz temblorosa. «No puedo esperar para verlos». Colgó el teléfono y se sentó en silencio. Su mirada se dirigió hacia el retrato de Mark, colgado en la pared. «Así que, incluso después de muerto, todavía intentas destruir mi paz», susurró con una mezcla de ira y tristeza. Se levantó lentamente, abrió un pequeño cofre escondido bajo el suelo y sacó una carpeta sellada con cinta roja. Dentro estaban los documentos del dinero, las cuentas y una carta que había escrito hace años, por si algún día necesitaba defenderse. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, Helen tomó una decisión. Nadie iba a quitarle lo que era suyo. 2 días después, el sonido de un motor rompió el silencio de la mañana. Helen miró por la ventana y vio un coche blanco detenerse frente al viejo portón oxidado. De él bajó su hija Laura, con una sonrisa amplia y un vestido elegante que parecía demasiado caro para una simple visita. A su lado, su esposo Daniel, un hombre joven de mirada fría y traje impecable, hablaba por teléfono sin siquiera saludar. Helen respiró hondo, enderezó su espalda y salió a recibirlos. «Mamá», exclamó Laura, abrazándola con fuerza. «Te extrañé tanto». «Yo también, hija», respondió Helen, aunque su tono tenía una ligera rigidez. Daniel levantó la vista del teléfono y asintió con una sonrisa cortés. «Señora Helen, un placer verla después de tanto tiempo». «El placer es mío», contestó ella, analizando cada gesto. Ese hombre nunca le había inspirado confianza. Entraron a la casa, y Laura empezó a recorrer las habitaciones con nostalgia. «Todo sigue igual, hasta el olor a madera vieja», dijo riendo. «Pero no te preocupes, mamá. Pronto esto cambiará». Daniel contrató a un equipo de remodelación. En unas semanas, esta casa se verá como nueva. Helen sintió que la sangre se le helaba. «¿Remodelación?», repitió fingiendo una sonrisa. «Sí,
intervino Daniel. Planeamos ampliar el salón y derribar esa pared del fondo. Hay espacio desperdiciado ahí. Esa pared, justo detrás de ella, estaba el compartimento donde Helen había ocultado los documentos del dinero. Me parece una idea interesante, dijo despacio, intentando mantener la calma. Durante la comida la conversación se volvió incómoda. Laura hablaba de su nueva vida en la ciudad, de las fiestas, de los negocios de Daniel. Helen escuchaba en silencio, observando cómo su hija se había convertido en una versión superficial de su difunto esposo. Ambición, apariencia, poder, todo lo que Mark había valorado. Mamá, deberías vender esta casa, dijo Laura de repente. Podrías venirte con nosotros, estarías más cómoda. Helen dejó caer el tenedor. Esta casa es mi hogar, no pienso venderla. El silencio se apoderó del comedor. Daniel sonrió levemente. No te preocupes, Laura. Tu madre cambiará de opinión cuando vea la oferta que tenemos preparada. Helen lo miró directamente a los ojos. En ellos vio la misma arrogancia que una vez la había destruido. Pero esta vez no era una mujer débil. Esta vez, ella tenía el control. Cuando todos se fueron a dormir, Helen se levantó con sigilo. Caminó hasta el salón, encendió una linterna y se arrodilló frente a la pared del fondo. Puso la mano sobre la pintura agrietada y susurró: «Si tocan este muro, se acabó la paz para todos». Esa noche, por primera vez en años, no soñó con el pasado. Soñó con venganza. La mañana siguiente amaneció con un aire denso, como si el cielo presintiera lo que estaba por suceder. Helen se levantó antes que todos. Preparó café, puso flores frescas en la mesa y se sentó a esperar. Su rostro mostraba calma, pero su mente calculaba cada movimiento. Daniel bajó primero, con su habitual sonrisa falsa. «Buenos días, señora Helen. Hoy vendrá el arquitecto a revisar la casa». Helen asintió, ocultando la tensión en sus manos. «Perfecto. Así sabremos por dónde empezar». Mientras Daniel salía a hablar por teléfono, Helen abrió su viejo cofre una vez más. Dentro, además de los documentos, había un pequeño cuaderno con anotaciones de fechas y nombres. Era su diario secreto. Allí había registrado cada negocio turbio que Mark había hecho antes de morir, y cada persona involucrada, incluyendo a Daniel. Sí, Daniel no era un extraño. Años atrás, había sido socio de Mark en uno de sus proyectos más oscuros. Helen lo recordaba bien. Sabía que su matrimonio con Laura no era casualidad. Él estaba allí por el dinero. «¿Crees que puedes engañarme igual que él lo hizo?», murmuró Helen cerrando el cofre. «Pero esta vez, la historia la escribo yo». Cuando el arquitecto llegó, Helen se aseguró de escucharlo todo. «Esta pared tiene una estructura antigua», explicó el hombre. «Podemos derribarla fácilmente y ampliar el salón». «No tan fácil», interrumpió Helen con voz firme. «Esa pared tiene un valor sentimental. Mi esposo la construyó con sus propias manos». Daniel intentó intervenir, pero Helen lo miró con una dureza que lo hizo callar. «Nada se toca sin mi permiso». «Entendido». El arquitecto asintió incómodo. Helen sonrió por dentro. Había ganado la primera batalla. Esa tarde, mientras Laura salía de compras, Helen decidió dar el siguiente paso. Llamó a un viejo amigo de confianza, el abogado que le ayudó a esconder el dinero años atrás. «Necesito que prepares los documentos», le dijo. «Es hora de que todo salga a la luz, pero a mi manera». El hombre guardó silencio unos segundos. «Helen, si haces esto, no habrá marcha atrás». «Exactamente», respondió ella. «Ya esperé demasiado». Cuando colgó, se acercó nuevamente al retrato de Mark. «Siempre dijiste que yo era débil. Pero mira, amor, aprendí de ti. Aprendí que el poder no se hereda, se toma». Esa noche,
Helen preparó una cena especial. En la mesa, frente a Laura y Daniel, sirvió vino tinto y encendió velas. Sonreía con una tranquilidad inquietante. «Brindemos», dijo levantando la copa, «por los nuevos comienzos». Daniel bebió sin sospechar nada. Laura sonrió, feliz, y Helen, mientras observaba las llamas de las velas reflejarse en sus ojos, pensó en silencio. «Que comience el juego». La cena transcurría en aparente armonía. Helen servía los platos con una serenidad inquietante, mientras Laura reía hablando de sus planes para redecorar la casa. Daniel, como siempre, controlaba la conversación con su tono arrogante, creyéndose el centro del mundo. «Tendremos que hacer cambios estructurales, señora Helen», dijo él, cortando la carne con elegancia forzada. «Sé que le tiene cariño a esta casa, pero el progreso no espera». Helen lo miró con una sonrisa suave. «Tienes razón, Daniel. El progreso no espera, pero algunas cosas tampoco perdonan». Laura soltó una risa nerviosa. «Mamá siempre con tus frases misteriosas. Deberías escribir un libro». Helen mantuvo su mirada fija en Daniel. «Quizás lo haga, aunque no sería una novela. Sería más bien una confesión». El silencio cayó de golpe sobre la mesa. Daniel levantó la vista incómodo. «¿Una confesión?» «Sí», respondió Helen, jugando con su copa de vino. «Todos tenemos secretos, algunos más caros que otros». Laura trató de desviar el tema, pero Helen siguió. «Por ejemplo, ¿sabías, hija, que tu esposo conocía a tu padre antes de morir?» Daniel casi se atraganta con el vino. «Eso no es cierto», dijo rápidamente. «Tu madre debe estar confundida». Helen lo interrumpió con calma. «¿Confundida? Tal vez. Pero recuerdo bien cuando viniste a nuestra casa hace años, buscando un préstamo para uno de los proyectos de Mark. Él hablaba de ti, decía que eras ambicioso, aunque peligroso». Laura frunció el ceño. «Daniel, mamá, ¿de qué estás hablando?» Helen se inclinó hacia adelante, su voz ahora más baja y cortante. «Tu padre y Daniel trabajaron juntos en una inversión fraudulenta. El dinero que desapareció tras la muerte de tu padre no se perdió. Alguien lo ayudó a esconderlo». Daniel golpeó la mesa. «Basta, no toleraré estas mentiras». Helen se levantó lentamente. «Entonces no tendrás problemas si llamo a mi abogado mañana. Seguro le encantará revisar esos viejos contratos». Laura miraba a ambos, confundida con los ojos humedecidos. «¿Es eso verdad, Daniel?» Él no respondió, solo apretó la servilleta con fuerza. Helen, entonces, se volvió hacia su hija y le acarició la mejilla. «No te culpo, Laura. No sabías en qué clase de hombre confiaste, pero ahora lo sabes, y yo también sé lo que debo hacer». Se giró hacia Daniel y su tono cambió. «Mañana tendrás que decidir, o te marchas por tu cuenta, o lo haré yo a mi manera». Daniel la miró con una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez, entendió que esa anciana dulce no era tan frágil como pensaba. Helen apagó las velas una a una y dijo, casi en un susurro, «Las verdades, Daniel, siempre terminan saliendo a la luz». La mañana siguiente amaneció gris, con un silencio espeso que cubría la casa como una manta de niebla. Helen no había dormido. Pasó la noche revisando viejos documentos, cartas y fotografías. Cada papel era una pieza de un rompecabezas que había guardado durante años, esperando el momento justo para usarlo. Ese momento había llegado. Mientras tomaba su café, escuchó pasos en el pasillo. Daniel bajaba las escaleras con la mirada cansada y el ceño fruncido. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Helen no levantó la vista. «¿Sobre qué? ¿Sobre los negocios turbios con mi difunto esposo?
¿O sobre cómo engañaste a mi hija para acercarte al dinero? Daniel respiró hondo, tratando de mantener la calma. No sabes lo que dices. Todo eso pertenece al pasado. Helen lo miró con una frialdad que helaba la sangre. El pasado nunca se queda quieto, Daniel. Siempre encuentra la forma de regresar. Él dio un paso hacia ella. Escúchame bien, vieja. No permitiré que destruyas mi matrimonio ni mi reputación. Helen se levantó despacio, con una serenidad peligrosa. Ya lo hiciste tú solo. En ese momento, Laura apareció en la puerta, con el rostro pálido. Había escuchado cada palabra. ¿Es cierto, Daniel, todo lo que mamá dijo anoche? Daniel trató de acercarse a ella, pero Laura retrocedió. Respóndeme, gritó. El silencio fue la peor respuesta. Laura corrió escaleras arriba, entre lágrimas. Helen observó la escena sin mover un músculo. Sabía que el dolor de su hija era necesario. A veces la verdad duele más que la mentira, pero también libera. Esa tarde, Daniel salió de la casa furioso. Subió a su coche y desapareció por el camino polvoriento. Helen sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Él tenía contactos, y si descubría dónde estaba escondido el dinero, podía intentar destruirla. Fue entonces cuando Helen abrió una vieja caja de madera que guardaba bajo la cama. Dentro había fotografías de Mark con varios hombres, entre ellos Daniel, firmando documentos y entregando sobres de dinero. Pruebas suficientes para hundirlos a todos. Nunca imaginaste que guardaría todo esto, ¿verdad? Murmuró con una sonrisa amarga. Esa noche, mientras la casa quedaba en silencio, Helen se sentó frente al retrato de su esposo. Mark, siempre decías que yo era demasiado blanda, demasiado buena, pero fuiste tú quien me enseñó que la bondad no sirve cuando te rodean las sombras. De repente, un golpe seco sonó en la puerta principal. Helen se tensó, miró el reloj. Las 11:15. Se acercó con cautela, y al abrir, no había nadie, solo un sobre en el suelo. Lo recogió y leyó el mensaje escrito a mano. Sé lo que hiciste con el dinero. No estás tan segura como crees. Helen levantó la vista hacia la oscuridad y susurró. Entonces, el juego continúa. Helen cerró la puerta lentamente, con el sobre apretado entre sus manos temblorosas. El silencio de la casa se volvió más pesado que nunca. Caminó hasta la cocina, encendió una vela y colocó el sobre la mesa. La luz parpadeante iluminó su nombre escrito con tinta negra. Helen Mo. Nadie la llamaba así desde hacía años. Con un nudo en el estómago, lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja doblada en dos. El papel olía a humedad, como si hubiera estado guardado por mucho tiempo. Al desplegarlo, leyó la frase escrita con letra firme y precisa. No todos los secretos mueren con los muertos. Debajo, una dirección: Carson Street, número 14. Helen frunció el ceño. Ese lugar le resultaba familiar. Era un edificio abandonado en las afueras de Colorado, uno de los sitios donde Mark solía reunirse con sus socios cuando quería mantener las cosas discretas. Si el sobre venía de allí, significaba que alguien del pasado estaba regresando. Se sentó, respiró hondo y trató de pensar con frialdad. No podía hablar con Laura. Ella ya sospechaba demasiado. Tampoco podía confiar en Daniel, que seguramente era parte de esto. Solo tenía una opción: averiguar quién estaba detrás del mensaje, aunque eso significara volver a los lugares que había jurado no pisar nunca más. Al amanecer, se vistió con ropa oscura, guardó el sobre en su bolso y salió sin hacer ruido. Condujo por la carretera vacía mientras la niebla cubría el paisaje
como un manto de fantasmas. Cada kilómetro la acercaba más a los recuerdos que había intentado enterrar. Cuando llegó a Carson Street 14, el edificio estaba medio derrumbado, ventanas rotas, la puerta oxidada, el eco del viento entre los muros. Helen empujó la puerta y entró. Un olor a polvo y madera vieja la envolvió. En el suelo vio huellas recientes. Alguien había estado allí. Caminó despacio, con el corazón acelerado, hasta que algo llamó su atención. Una caja metálica sobre una mesa cubierta de polvo. Encima un papel que decía simplemente, «Para ti». Helen la abrió con cuidado. Dentro había varias fotografías en blanco y negro. En una de ellas aparecía Mark, sonriendo junto a un hombre que ella no reconocía. En otra, él entregaba un sobre similar al que había recibido esa noche. Entre las fotos, encontró una nota doblada. «Tu esposo no murió por accidente. Él también tenía enemigos». Helen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Significaba eso que Mark había sido asesinado? ¿Y si el dinero que escondió no era solo suyo, sino algo mucho más grande? De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Giró bruscamente, pero no vio a nadie. Solo una sombra que se movió entre las columnas rotas. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme. El silencio respondió. Y luego una voz grave susurró desde la oscuridad. «Te estaba esperando, Helen». Helen retrocedió un paso, intentando distinguir la figura que se movía entre las sombras del edificio. La voz sonaba grave, cansada, pero familiar. Una silueta emergió lentamente de la penumbra. Un hombre alto, de cabello gris y abrigo largo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la oscuridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Helen, tratando de mantener el control. El hombre sonrió con ironía. «Pensé que me reconocerías. Después de todo, trabajé para tu esposo durante años». Helen frunció el ceño, tratando de recordar. «No puede ser. ¿Tú eres?» «Sí», interrumpió él. «Soy Robert King, el contable de Mark». Helen sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre en el pasado, en las discusiones nocturnas de su esposo, cuando pensaba que ella dormía. Robert King, el hombre que desapareció justo después de la muerte de Mark. «Estás muerto», dijo ella en voz baja. Robert rió con amargura. «Eso fue lo que todos pensaron, y me convenía que lo creyeran». Helen lo observó con recelo. «¿Qué quieres de mí?». Robert se acercó unos pasos, sus botas resonando sobre el suelo de madera. «Quiero justicia, igual que, pero la tuya es por venganza, y la mía por supervivencia». Helen entrecerró los ojos. «Explícate». Robert sacó un sobre de su abrigo y lo colocó sobre la mesa polvorienta. «Mark no murió por accidente. Alguien lo mandó eliminar. Y tú, sin saberlo, ocultaste el dinero que pertenecía a personas muy peligrosas. Ese dinero todavía lo quieren de vuelta». Helen sintió un vacío en el estómago. «¿Quién es?». «Un grupo que tu marido traicionó. Empresarios, políticos, incluso alguien cercano a tu familia. Si supieran que tú tienes el dinero, te harían desaparecer sin pensarlo». Helen apretó los puños. «¿Y por qué no se lo dijiste a la policía?». Robert soltó una risa amarga. «Porque la policía trabaja para ellos». Por primera vez, Helen comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo una historia de engaño familiar, era una red de corrupción que alcanzaba más allá de su casa, más allá del matrimonio que alguna vez creyó entender. «¿Qué esperas que haga?», preguntó con voz firme. «Entregar el dinero y desaparecer antes de que te encuentren». Helen lo miró fijamente. «No pienso correr. He pasado toda mi vida huyendo. Ahora
Ahora es mi turno de pelear. Robert suspiró, sabiendo que no podía convencerla. Entonces tendrás que prepararte. Ellos ya saben que estás viva y que el dinero nunca salió de Colorado. Helen dio un paso hacia él. ¿Cómo lo sabes? Robert la miró a los ojos y murmuró, porque fui yo quien les dijo dónde buscar. Helen creyó que su venganza la liberaría, pero solo la llevó a descubrir verdades más oscuras que la mentira misma. Lo que empezó como una historia de engaño familiar terminó siendo una guerra silenciosa entre poder, ambición y culpa. El dinero que ocultó, aquel secreto que pensó que la protegería, se convirtió en la llave que abrió las puertas del infierno. Robert King, el hombre que emergió de las sombras, no fue su salvador ni su enemigo. Fue el espejo de todo lo que su esposo representaba y de todo lo que ella juró destruir. Cuando Helen finalmente entendió la magnitud de lo que había heredado, comprendió que no existía justicia sin sacrificio. Su pasado se convirtió en su condena, pero también en su única arma. Y aunque las luces de Colorado se apagaron una última vez, su historia siguió ardiendo en el silencio de quienes aún guardan secretos. Porque a veces las peores traiciones no vienen de los extraños, sino de aquellos a quienes más amamos. Y Helen lo aprendió demasiado tarde.